Dianoia y paideia. Razonamiento, conocimiento, educación, formación. Un espacio para que difundas actividades culturales, arte, clases, conferencias, cursos, libros, seminarios, talleres y mucho más. Pues muy buenas tardes para todo el público que nos escucha en Radio Sofando y en radiosofando.com y radiosofando.com.mx. Pues en esta ocasión tenemos el gusto y el honor de platicar con un filósofo que nos, tenemos vía videoconferencia desde Colombia. Estamos hablando con Carlos Adolfo Rengifo Castañeda, que bueno, pues además de ser todo un trabajo muy interesante en la academia, pues nos va a platicar también sobre la situación que actualmente está atravesando Colombia. Es una situación ciertamente muy delicada, se ha dado a conocer algunos detalles a nivel internacional, pero hay muchísima información, alguna encontrada, dependiendo de la fuente, obviamente el gobierno, pues continuamente desde que entró Iván Duque, culpa de todo lo que pasa a los guerrilleros o exguerrilleros. Entonces, pues le doy la bienvenida a nuestro amigo y compañero Carlos Adolfo Rengifo Castañeda, y pues me gustaría primero, Carlos, que nos te presentaras ante el público. ¿Quién es Carlos Adolfo Rengifo? Bueno, de nuevo, cordial saludo desde Colombia para ti, Pedro, y para Victoria. Agradecerles por esta invitación, por este espacio que nos brindan, no a Carlos Adolfo, sino a Colombia, para escuchar una mirada desde mi propia experiencia, quizás mi narrativa frente a lo que estamos viviendo. Bien, yo soy Carlos Adolfo Rengifo Castañeda, profesional en filosofía, con especialización en docencia, maestría en filosofía, doctorado en filosofía y estudios postdoctorales en filosofía, contando en esta estancia postdoctoral con el maestro Agaxi y Fabio Minaxi en Italia. Y en estos momentos soy el director de la maestría en Educación y Desarrollo Humano en la San Buenaventura de Cali. Vale la ocasión para decir que nuestra maestría está acreditada en alta calidad y la ofrecemos en 2 ciudades en Colombia, pero próximamente será ofrecida o presentada para el continente a nivel latinoamericano, para todo el contexto latinoamericano. También tengo la fortuna de acompañar procesos de enseñanza, de aprendizaje en filosofía, en el programa de filosofía de la Universidad del Quindío. He sido invitado al doctorado de Ciencias Sociales del Colegio de Jalisco. De la Universidad de Guadalajara también he sido invitado a acompañar algunos procesos académicos. De la Universidad de Nicaragua, del Politécnica de Nicaragua también. Soy editor en jefe de una revista de Ciencias Sociales y Humanas que tenemos en la Universidad San Buenaventura, así como el líder de un grupo de investigación en categoría A en Colciencias. Esto para hablar un poco de la trayectoria académica y quizás también investigativa que en estos momentos pueda servirnos de algo para dialogar en torno a lo que nos convoca y es la situación de nuestro país. Toda esta trayectoria es bien interesante, bien importante, Carlos. Qué bueno que te hayas permitido un momento para compartir parte de esto con Radio Sofando, con el público de Radio Sofando. Y bueno, pues también agradecemos que hayas aceptado esta invitación. Y si no tienes inconveniente, me gustaría que pues nos platicaras qué está pasando en Colombia. Vamos, existe mucha información en redes sociales, existe situaciones encontradas, el gobierno le echa la culpa a la población está saliendo a protestar primero por una reforma, después decía el gobierno que ya la había quitado. Entonces, si nos podías platicar un poquito más, digamos, como dirían en el argot futbolístico, a nivel de cancha, ¿qué es lo que está sucediendo, Carlos?
Bien, Pedro, sí, a nivel de cancha uno podría tratar de decir ciertas cosas que nos permitan también contrastar algunas consideraciones que han sido más fake news de algunos centros de poder, como es de una u otra manera, por decirlo, tal y como es el Centro Democrático en Colombia, que nos ha venido gobernando en los últimos 22 años, si se quiere, el uribismo, precisamente. Lo que está sucediendo en Colombia es una manifestación de un malestar social, una inconformidad de un sector de la población que no aguanta más, que no soporta más. Si creemos, inclusive, Pedro, en las cifras del DANE, se nos habla de 21 millones de personas, de colombianos, en la pobreza. Y que, a su vez, si seguimos la cifra, el promedio en el cual o al cual podría llegar la población es a 75% de la población en condición de vulnerabilidad. Ese 21 millones de personas en condición de pobreza en Colombia, Pedro, representa el 45% de la población. Es que no es en vano que muchas personas en Colombia prefieran salir a movilizarse, a exponerse a la pandemia, a seguir en sus casas en una situación de injusticia social, de inequidad, en un país donde, infortunadamente, estudiar es un artículo de lujo. Y lo digo luego de haber estudiado y luego de escuchar jóvenes en las calles diciendo: yo quiero ser ingeniero industrial, que es una cita textual, pero está en las calles exponiendo sus vidas en estos momentos. Entonces, ¿qué está pasando en Colombia? Que estamos viendo manifestaciones de la molestia, de la inconformidad, del dolor de gente que está sufriendo una situación que venía acrecentándose, pero que la pandemia la mostró. Un país en el cual la corrupción ha incidido notablemente y que también en la pandemia se pudo identificar contratos a dedo. Nuestro país en el cual la bienestarina es arrojada a los animales, a los cerdos, donde el plan de restaurantes escolares en algunas instituciones es llevado al bolsillo de algunos. Un país donde se caen los puentes por problemas de corrupción, donde no se terminan las vías, donde echa la ley, echa la trampa. Pareciera que esas afirmaciones se han convertido en un paisaje en Colombia, tanto así que hemos naturalizado la corrupción de tal modo, Pedro, que en el decir de muchos colombianos está que robe, pero poquito, que robe, pero haga. Es decir, ¿cómo vamos a legitimar el robo aunque haga? Que robe, pero poquito, que robe, pero que aunque haga. Entonces, ¿qué está pasando en Colombia? Pues que también hemos tenido 753 líderes sociales muertos en los últimos 4 años, del 2016 al 2020, para ser exactos, donde el año inmediatamente anterior fue en el cual se presentaron más muertes de líderes sociales. ¿Qué está pasando en Colombia? Que encontramos, según la JEP, la Justicia Especial para la Paz, 6.400 casos de falsos positivos. Pero un presidente que en su momento resultó, ¿cómo diríamos? Inocente de todo, libre de todo, infortunadamente, como diría Fabián Sanabria, un innombrable que no está que decide inclusive quién lo investiga. ¿Quién lo va a investigar? Eso está pasando en Colombia, una corrupción desbordada, una corrupción que, si recordamos una columna del 2020 de la revista del periódico Portafolio, decía: la corrupción en Colombia es más grave que la pandemia. Sí, que la pandemia. Entonces, eso está pasando en nuestro país. Está pasando que hay una clase dirigente que nos ha venido gobernando en los últimos 20 años, pero si nos vamos a ir ahorita a adentrar un poco más desde esta narrativa, porque no pretendo hacer un ejercicio argumentativo, afincado en unas premisas
que resulten casi infalibles, porque obviamente no va a ser así, ¿cierto? Vamos a hacer un acercamiento progresivo a la verdad, como dice Sir Karl Popper en su discurso honoris causa en la Universidad Complutense de Madrid. Vamos a hacer un acercamiento progresivo a la verdad, vamos a hacer un diálogo racional, pero ese diálogo racional en Colombia, infortunadamente, está ignorado. Carlos Gaviria, Pedro, decía en alguna ocasión, un candidato que tuvimos a la presidencia, gran candidato que podíamos haber tenido en Colombia, abogado y filósofo, decía, no debemos temer a la polarización es necesaria, pero la polarización en nuestro país ha llegado al extremo, como dicen los latinos, los extremos se tocan de tal modo que se ha incurrido en dogmatismos que nos han hecho incomunicables. Entonces, el que piensa en contra del centro democrático ya es considerado castrochavista. Y el que piensa en favor de una idea social está siendo entonces de izquierda, y así, de uno o del otro lado. Una polarización exacerbada, que conduce a desconocer que hay un sujeto que cuestiona y que examina la realidad que estamos viviendo. Eso está pasando en Colombia, que hay miembros en la política colombiana, en el gobierno, que tienen vínculos con el paramilitarismo, infortunadamente, pero no pasa nada. ¿Qué está pasando en Colombia? En el marco de una pandemia, un gobierno decide lanzar una reforma tributaria que lo que terminaría haciendo es empobrecer más a la clase más pobre del país. Sumado a esto, Pedro, estaba la reforma a la salud, donde le entregaba la salud a las EPS y vuelve y juega el ciudadano menos favorecido, el ciudadano e inclusive la clase media, cada uno, íbamos a tener que tributar más. Eso está pasando en Colombia, Pedro, a grandes rasgos, además de otras cosas. Estas podrían ser algunas variables que nos permiten inferir por qué probablemente en Colombia nos estamos movilizando, manifestando, aún en medio de la pandemia. Pues todo esto es impresionante, porque pudiera parecer que, bueno, es lo que te comentaba, ¿no? Que el asunto pudiera parecer que nació a raíz de una modificación en la reforma de cómo se pagan impuestos, pero creo que fue, por lo que nos comentas, la gota que derramó el vaso, ¿no? Porque ahora efectivamente que hablas de todo un marco histórico, pues yo estaba recordando lo que ha sido los movimientos guerrilleros en América Latina, y justamente las FARC y el ELN, que son movimientos de Colombia, pues son de los más viejos en América Latina, y vamos, son todavía, hablando del ELN, es uno que todavía está vivo. Entonces, esto lo que nos habla, hacia muy a grandes rasgos, es que hay una situación de desigualdad desde hace muchos años que no ha sido atendida. Y bueno, a mí el caso de Iván Duque, al igual que el caso de Álvaro Uribe, que pues fueron personas que Álvaro Uribe gobernó un periodo, Iván Duque lo está haciendo ahora, son de la misma tendencia. Son personas que desde mi punto de vista han sido insensibles a lo que ha sucedido. Ven a la gente que se ha sublevado como enemigos, más que ver un núcleo de personas desprotegidas, en fin. Entonces, terrible que ahora, en medio de una economía tan dañada, que ha sido no nada más Colombia, sino todo el mundo, pues digan, el gobierno se quedó sin dinero, entonces pues hay que pedirle más dinero al pueblo, ¿no? Creo que eso, pues por todo eso que me estás diciendo, creo que fue la gota que derramó el vaso. Oye, y bueno, en ese sentido, esto, hablamos de un antecedente histórico, Carlos, pero ya concretamente a partir de que el gobierno anunció esta reforma tributaria, ¿cuántos días han pasado? Bien, sí, Pedro, es un contexto histórico y, como tú decías, una reforma tributaria que pretendía recaudar 6.850 millones de dólares aproximadamente, una cifra que se pretendía dar, y que por ahí también estaba rumorando la compra de aviones. Entonces, pero ¿cómo así? O inversión militar. Un país en el cual un proceso de paz
fue vuelto trizas, Pedro. Fue vuelto trizas, que como decía Antanas Mockus, otro candidato que tuvimos, que podía haber sido una interesante alternativa para nuestro país, decía, si mal no lo quiero parafrasear, es mejor una paz imperfecta a una guerra perfecta. Y algunos del Centro Democrático optaron por desconocer esos acuerdos de La Habana. Pero esos datos históricos y en los cuales mencionas elementos asociados al conflicto en Colombia descansan también en una oligarquía, Pedro, que se ha dividido el país. Ya no hay un frente nacional como tal, pero lo tuvimos del 58 al 74, más o menos. Y en ese contexto, Pedro, los liberales decían, gobernamos 4, luego ustedes conservadores 4, y ahí quedó distribuida la torta. Ustedes un tiempo, nosotros otro tiempo, y ahí se fue. Eso quedó ahí, sigue latente en cierta forma, pero ahora estamos también en los miembros de las mismas familias, en la misma oligarquía, decidiendo unos pocos, pensando para un sector de la economía, pero ignorando esa realidad del país. Llevamos un mes, Pedro, llevamos un mes y 3 días. El asunto es que el viernes, pues tuvimos una experiencia un tanto fuerte para nuestro contexto colombiano en relación con este mes de protesta que llevamos, Pedro. Un mes de protestas, pero habría que decir, es que en el 2019 ya había iniciado una primera manifestación en noviembre 21, si mal no recuerdo, del 2019, y que esa movilización antes de la pandemia también estaba frente al paquetazo de Duque protestando, mostrando su inconformidad, pero en esa época suprimieron, crearon unas falsas noticias también frente a las marchas y satanizaron la movilización, consideraron que gran parte de los que estaban ahí eran vándalos y todas esas afirmaciones para deslegitimarlas, y estamos hablando del 2019. Ahora, en el marco de la pandemia, hace un mes se inició otra vez el movimiento, la movilización estudiantil, camioneros, el sector educativo, los maestros, es decir, la sociedad en general, gran parte del sector, gran parte, porque no vamos a incurrir en una falacia de las mayorías, ¿no? No, es un sector de la población. Las cifras del DANE podrían permitirnos inferir qué sector de la población es, si es ese 45% de la población que está saliendo a movilizarse o no. No, claro, y es que bueno, además, aquí yo creo que hay que ser claros. El que una persona no salga a movilizarse, y sobre todo ahora que hay una condición de pandemia, una posibilidad de contagio cuando la gente va hombro con hombro y sobre todo que sale a gritar a la calle, pues eso no implica que la gente que se quede en su casa esté de acuerdo, ¿no?, con lo que está sucediendo con el gobierno. Pero de eso que nos comentas, Carlos, bueno, estaba recordando, hablabas de los acuerdos de La Habana que incumplió, obviamente Álvaro Uribe cuando llegó, Juan Manuel Santos, el presidente anterior de Colombia, pues puso todo de su parte, aunque también tenía sus detalles, pero bueno, digamos que trató de pacificar al país, ¿no? Hacer esta amnistía con las FARC, que de grupo guerrillero se fue a un partido político, pero efectivamente cuando entró Iván Duque, el problema fue que todo eso se vino abajo, porque incluso, bueno, nosotros llegamos a ver en las noticias cuestiones muy tristes, ¿no? Al parecer había escuadrones de la muerte, organizados por el mismo gobierno, que iban y mataban a gente pobre en algunas regiones de Colombia, bajo el argumento que eran guerrilleros o eran narcotraficantes. Entonces, pues vamos, yo en particular yo decía, bueno, ¿qué pasa, no? O sea, ¿por qué el gobierno puede tomar una actitud tan distinta, tan persecutoria? O se entiende que Iván Duque pues traía la misma orientación de Álvaro Uribe, ¿no?, por su partido, pero el hecho es de que al final de cuentas creo que todo esto confluyó como una olla de vapor que explotó, ¿no? Ya a un mes de protestas, pues creo que se van acumulando porque la reforma fiscal, esta reforma tributaria, ya fue declinada, ya se echó abajo o sigue operando. No, fue retirada, pero pues lo que se espera es que
no vayan a maquillarla, ¿no? Porque inclusive, es que aquí hay otro datico, que hay un saldo rojo producto de todas estas manifestaciones, Pedro. Es decir, se logró retirar, eso es lo mismo que la reforma a la salud, pero en el marco de todo de todas estas marchas, esto no fue en vano. Es decir, esto tuvo un costo, tuvo un precio que se tuvo que pagar y que infortunadamente no tenía que haber sucedido, Pedro, no tenía que haber sucedido si el gobierno hubiese dialogado, si el gobierno hubiese escuchado, pero lo mismo que se hizo con los acuerdos de La Habana. Insisto, es mejor, como decía Mocus, una paz imperfecta, una guerra perfecta. Lugares de conflicto en Colombia votaron a favor de los acuerdos, pero muchos de los que están probablemente en sus urnas bien acomodados ignoraron eso. Y entonces ahora en las movilizaciones, en las marchas, se logró algo, los que se han movilizado han logrado algo. Estos jóvenes han logrado cosas que mi generación y la generación, 2 o 3 generaciones que me puedan preceder, no lo lograron. Y eso hay que reconocérselo a estos jóvenes que como ellos mismos dicen, que nos decían de cristal, pero no, lo que sí hay que decir es que ante lo que se está presentando en estos momentos en Colombia, es mejor que, tendría que decirlo, no se expongan más nuestros jóvenes, porque las cifras ya dicen mucho, las cifras dicen mucho. Claro, y bueno, aprovecho para recordarle al público que estamos hablando vía streaming con el filósofo Carlos Adolfo Rengifo Castañeda. Hasta Colombia nos está platicando, vamos, de toda esta situación social que está viviendo allá, pues nuestro país hermano, Colombia, y esta cuestión, pues es, insisto, preocupante, porque esta polarización que hay, estas condiciones de desigualdad que se viven en Colombia, creo que en América Latina, pues son muy similares. Creo que, por ejemplo, México, que estamos muy cerca de la economía más grande de la región, tenemos desigualdades tremendas. El norte del país es muy distinto al sur del país en el caso de México. Y creo que esto, bien que nos comentas, bien se puede aplicar a gran parte de América Latina. Vamos, aquí el presidente de México acaba de anunciar que va a haber una reforma fiscal después de las elecciones. Y pues igual fue la misma reacción. ¿Qué va a pasar, no? O sea, la reforma fiscal nunca se anuncia para bajar impuestos. Las reformas fiscales generalmente son para recaudar más impuestos. Entonces, en medio de una pandemia que ha dejado tan golpeada la economía, en fin, cosas terribles, ¿no? No se diga el caso de Chile con Sebastián Piñera, pero aquí, regresando a la situación que está viviendo y que lamentablemente ha causado un saldo rojo, nos comentabas, Carlos, que ha habido pues personas que han fallecido. ¿Tienes la cifra? Pues quizá no la exacta, porque creo que en estos casos quizá no se conozca el número exacto, pero sí la cifra oficial de heridos y de fallecidos por este conflicto. Bien, Pedro, con respecto a esto, de hecho, como tú dices, las cifras son muy complejo atreverse uno a presentarlas, a darlas. Sin embargo, he seguido algunas de estas cifras presentadas por la ONG Temblores, que vale la aclaración, hace por ahí 12 años, si la memoria no me falla, durante el gobierno de Uribe decía, todas, o sea, la generalización de hecho, todas las ONGs son guerrilleras. Es decir, de una vez envenenando la fuente, Álvaro Uribe. O sea, todo lo que sale de una ONG para Uribe es sinónimo de guerrilla. Estoy citando a una ONG que es muy juiciosa, la ONG Temblores. Nos ha entregado cifras como de 1.133 víctimas de violencia física. Violencia física, según la ONG Temblores, pero aquí yo abro un paréntesis también, porque es que luego del viernes, del decreto 575 de asistencia militar, presentado por el presidente Duque, probablemente la cifra sea otra, y ya vamos a tratar de pensar un poco por qué probablemente sea otra. O podríamos decirlo de una vez, de violencia física, 1.133,
Sin embargo, cuando la ONG Temblores también nos habla de 1.455 detenciones arbitrarias. Y aquí un canal regional, un canal local, un canal de aquí, del Valle del Cauca, que se llama el Canal 2 y que quiero mencionar porque ha estado en cada uno de los centros de concentración, ha estado en las barricadas, es un canal muy comprometido, como ellos mismos lo dicen, dándole la voz al que no tiene la voz, ¿cierto? No Caracol ni RCN, porque ya inclusive enviados internacionales no le entregan información a Caracol ni RCN porque saben que podría llegar a suceder con ella, prefieren entregar y hacer sus informes e inclusive nosotros en Colombia preferimos buscar fuentes internacionales para ver noticias, algunos en Colombia, en vez de ver Caracol o RCN, ver estas enviados internacionales o el Canal 2, porque el Canal 2 está en el sitio de la confrontación. Y el viernes, luego del decreto 575, Pedro, de asistencia militar, el Canal 2 estuvo en un centro de atención temporal y una de las personas que salieron ahí, que al parecer era uniformado, ingenuamente, diría yo, porque le dijo, ahí hay como 427 personas, es decir, solo en un centro en Cali. Y las cifras que nos está entregando ONG Temblores es de 1.445 en el país. Entonces, esta es la cifra que podríamos trabajar con Temblores, con la ONG, pero esta cifra me hizo ruido y la podría contrastar un poco con esta, ¿no? Estamos hablando de 43 homicidios, los cuales ocurrieron probablemente a manos de la fuerza pública. 47 víctimas de agresión ocular, que hay quienes afirman que esa agresión ocular es producto de que las armas que utilizan los antidisturbios no son enviadas hacia arriba, si a veces pareciera que fueran lanzadas hacia el frente sin ninguna precaución o inclusive algunas muy cerca. 43 homicidios, 47 víctimas de agresión en sus ojos, 175 disparos de armas se han registrado según la ONG Temblores, 22 víctimas de violencia sexual. Pero no podríamos ser nosotros, Pedro, tú y yo, objetivos claramente, si desconocemos que del otro lado también hay víctimas, ¿cierto? Claro, y se ha visto, se ha percibido víctimas de la policía, se han identificado policías víctimas de la violencia en el marco de las confrontaciones. 3 policías, dos policías, infortunadamente, Pedro, habría que decirlo, estaban de civil en medio de las marchas. 2 policías en medio de las marchas, entonces eso preocupa. Uno diría, esta situación en la cual vemos 43 homicidios a mano de la fuerza pública, 47 víctimas de agresión ocular, 1.445 detenciones arbitrarias, uno diría, nada de esto tendríamos que estar viviendo los colombianos, Pedro. Ninguno. La vida que ya venía anormal por la pandemia se volvió caótica para muchos que estamos en estas grandes ciudades percibiendo, sintiendo los bloqueos, sintiendo la atención de los muchachos en sus barricadas y que nada de esto hubiese sucedido si no estuviéramos, y aquí pareciera que no podemos ser tibios como uno a veces quisiera probablemente sentirse, pero no es posible ser tan tibio ni indiferente a esta realidad. Y es que si no tuviéramos un gobierno déspota, un gobierno déspota, un gobierno que quiere gobernar sin el pueblo. Claro, bueno, y todo esto que nos comentas es una cuestión terrible, porque yo hace rato te comentaba que hay paralelismos entre lo que está sucediendo en Colombia y en otras regiones de América Latina. Tristemente, ojalá los paralelismos fueran para bien, pero nosotros escuchábamos, por ejemplo, platicábamos con gente de Venezuela. Precisamente ya ves que también ha habido pues disturbios sociales, algunos enfrentamientos en Venezuela. Había el caso tristemente de un violinista que iba a tocar el violín en las protestas, terminaron matándolo. Y bueno, nos comentaban que esta figura del violinista, que era muy extraño, porque nos comentaban que había otro violinista en Colombia
que también iba a las protestas y que también terminaron matándolo. Entonces, vamos, cosas terribles que podía ser, vamos, no quiero especular, pero sí hay, vamos, es muy extraño que haya tanta coincidencia. Y también el caso de lo que sucedió en Chile, cuando salían la gente a protestar y les empezaban a disparar a la cara, a los ojos, para generarle lesiones oculares. Esta cuestión, cuando se le criticó los organismos de derechos humanos allá en Chile, yo recuerdo haber escuchado declaraciones de Sebastián Piñera, presidente de allá de Chile, y decía que eso era accidental, que no era planeado. Pero ¿cómo es posible que eso suceda en Chile, luego sucede en Colombia? Porque un caso, bueno, podría ser accidente, pero ya tantos casos. Y lo peor del asunto es que el mismo suceso vuelve a aparecer en Francia con los chalecos amarillos. Los chalecos amarillos también eran disparos a la cara y a los ojos. Entonces, vamos, esto es algo inaceptable. No creo que como ciudadanos del mundo, vamos, nos debemos de indignar por todo esto que está sucediendo. No podemos permitir a nadie que abuse de esta situación y que, bueno, es terrible, ¿no? O sea, insisto, ahora sí es una cuestión muy difícil atravesar por la pandemia, pues ahora ya entiendo por qué eso que nos comentabas al inicio de la entrevista, ¿no? Que la violencia en Colombia es, pues creo que es más preocupante que la pandemia, ¿no? Y bueno, y platícanos otra cosa, Carlos, quería preguntarte. Entonces ya en ese sentido, pues echaron para atrás, quizá no han echado del todo para atrás la reforma, pues, fiscal, pero ahora, ¿qué es lo que piden las protestas populares? ¿Qué es lo que piden que cambie en Colombia? Claro. De hecho, con lo que ocurrió el viernes, es que el viernes hubo un decreto de asistencia militar, Pedro, Sí. y escuchábamos gritos, literalmente, no te estoy sobredimensionando nada. Escuchábamos gritos en el sector donde vimos, porque esto parecía un campo de guerra, aunque yo no haya estado en un campo de guerra, pero sí creería que eso sería un campo de combate. Sobrevolando al sur de Cali, a la ciudad de Cali, varios sectores de Cali, 4 helicópteros, el avión fantasma y un despliegue de fuerza. ¿Qué es lo que terminaron pidiendo los muchachos? Garantías. Están pidiendo garantías. Es decir, si los escucha uno, cuando los entrevistaba Canal 2, cuando los entrevistó la W, a unos muchachos de Puerto Resistencia, decían, no, nosotros queremos garantías. Es decir, ya están preocupados solo por la vida. Sin embargo, algunos dicen, estamos aquí vencer o morir, porque quieren un futuro distinto. Es decir, vean, ustedes nos entregaron este país así, nosotros esperamos tener derecho a la educación. Ampliar coberturas en la educación es una salida. Mejorar los sistemas de salud es una salida. La inversión social es una salida. Es inversión, no es pérdida. Es una inversión. Claro. Es una inversión. ¿Qué se está pidiendo? Ellos están pidiendo eso. Pero hoy, de hecho, me llegó un comunicado acerca también de algunos de los que forman parte de la mesa del paro, pidiendo eso. Diálogo y garantías, pero es que es imposible. Y la gente dice, pero ¿cómo vamos a dialogar con una persona con la cara tapada? Que es lo que son los argumentos de algunos de la oposición. Los muchachos temen presentarse ahí porque no saben con quién es o qué riesgo corren. Garantías, es un país donde pide garantías para la protesta, garantías para disentir, garantías para disentir. Y en toda esta situación, infortunadamente, se pudo presenciar lo que algunos dirían, asumiendo la postura de la contraparte, excesos. Y entonces los muchachos dicen, bloqueamos aquí, bloquean una vía. ¿Pero por qué bloquean la otra? Dice la ciudadanía. Y ellos inicialmente habían dicho, no, aquí. Pero cuando empiezan a pasar motos y carros, hostigándolos, atacándolos, su vida está en riesgo.
Entonces dicen, nos tocó invadir el otro carril y hacer toda una barricada. Pero lo que ha salido a relucir en muchos de nosotros los colombianos probablemente es el egoísmo. Pareciera ese egoísmo, como quizás muy jovenciano, no sé, que estaría ahí presente, y es, ¿por qué me bloquean la vía y me hacen dar a desplazarme más? Pero el bloqueo, como dice Uprimi, está reconocido constitucionalmente mientras no sea, o está reconocido dentro del derecho a la protesta, mejor, mientras tampoco se exceda, ¿no? Porque no podemos estar de acuerdo, como se puede decir aquí y en el escenario que sea, con bloqueos que pone en riesgo la vida o la integridad del otro también. Un bloqueo en el cual no se deje pasar una ambulancia no puede ser aceptable, raya en la irracionalidad. Raya en la irracionalidad. Un bloqueo donde ponga en un nivel de desabastecimiento también fuerte y en riesgo la seguridad quizás alimentaria de algunos, es riesgoso, no se puede, uno no podría hacerse el de la vista gorda. Pero vuelvo y digo, hay bloqueos que los muchachos pareciera que hubiesen pensado porque eran estratégicos, porque representaban asuntos de movimientos de la economía. Pero es que el bloqueo era necesario, a decir de ellos, porque no son escuchados. La marcha hubiese sido suficiente. La marcha hubiese sido suficiente. Pero con esto no estoy justificando tampoco el bloqueo, ¿cierto? Estoy explicando la ocurrencia de los bloqueos. Bloqueos que, a decir de los muchachos, tienen ya una carga de sentido. Tienen una carga de sentido porque bautizaron de manera distinta ciertos lugares, como la Loma de la Cruz, la Loma de la Dignidad. Entonces, expresiones que van ahí, pero ¿qué están pidiendo? Pidiendo garantías para protestar, para disentir. Los excesos son nocivos, y excesos en los cuales se ponga en riesgo la vida de un lado o del otro no pueden ser aceptables de ninguna manera, y menos por nosotros que somos educadores, estamos preocupados por la forja quizás de modos de ser y de ver el mundo distintos. Sí, Carlos, bueno, de hecho esto es, ahora que comentas que, bueno, es obvio que puede haber quizá un principio de desconfianza, es decir, cómo voy a dialogar con alguien que se cubre el rostro, pero efectivamente, si el gobierno históricamente no ha escuchado a estos sectores, si los distintos gobiernos que han pasado han tenido algunas respuestas más afortunadas que otras, pero en general este gobierno que actualmente lleva Iván Duque se ha dedicado a perseguir exguerrilleros. Ha habido, pues, yo la última vez que consulté el dato, había más de 190 exguerrilleros muertos a manos de esos escuadrones de la muerte militares, pues, que llegaban a algunas regiones pobres de Colombia, sobre pretexto de que había denuncias de narcotráfico, pero realmente eran exguerrilleros y gente que ya incluso hasta la tercera edad, ¿no? Entonces, vamos, ¿cómo descubrirse el rostro? Y tratar de dialogar abiertamente con un gobierno que no quiere dialogar, con un gobierno que más bien está persiguiendo la protesta, criminaliza la protesta, y es terrible, ¿no? Pero además hay otra cosa que me llama la atención de esto que nos platicas, Carlos, la cuestión de que, pues efectivamente, hasta que no se vuelva algo incómodo la protesta, la gente no voltea a ver, porque mientras una persona está protestando en su propia región, no van los noticieros, nadie se entera. Cuando esas personas salen y se van a las ciudades y empiezan a generar molestias, ahí es cuando la gente pregunta por qué, ¿no? Y al preguntar por qué, entonces empieza a salir, pues, toda una historia de sucesos que se ignoraban. Y ahora, cuando las protestas tristemente se hacen más, se recrudecen, empieza la comunidad internacional a preguntarse también por qué, que es precisamente pues el motivo y la razón de esta entrevista. Esa pregunta, vamos, la filosofía tiene dentro de su razón de ser la pregunta, y si la población normalmente pregunta, creo que el filósofo nos debemos de preguntar doblemente por qué suceden las cosas, ¿no? Es una cuestión de hartazgo, obviamente, pero
por su parte el gobierno, ¿qué aduce? Porque aquí, mira, yo sí te podría decir que en una agencia francesa, la agencia AFP, la agencia France Press, publicó una serie de reportajes de Colombia donde decía que había fosas clandestinas en los manglares. Y no había uno ni dos, había cientos de cuerpos de personas asesinadas. Y desde luego, pues ahí corrían las dos versiones. El gobierno decía que eran los grupos paramilitares y grupos de narcotráfico, pero la gente que habitaba la región decía, mentira, no son ni paramilitares ni narcotraficantes, son los mismos soldados que han estado desapareciendo gente y ahí van y los entierran. Entonces, digo, es un impacto internacional muy fuerte porque, pues, ¿qué vamos a hacer como seres humanos? Vamos, una cosa es que nosotros vivamos en México, ustedes en Colombia, los reporteros que hicieron esto en Francia, pero otra cosa es quedarse, pues, al margen, no querer hacer nada. Creo que eso es terrible, ¿no? Pero de toda esta cuestión, ¿qué dice el gobierno de Álvaro Uribe? Perdón, de Iván Duque, ¿qué dice? No te equivocaste, Pedro, no te equivocaste. Sí, no. Sí, No te equivocaste, Pedro, está perfecto. Mira que en efecto así es, y lo que pareciera es que, de hecho, Duque, esperando a que el Centro Democrático le dijera, se veía también en la encrucijada de qué hacer, porque Uribe le dijo que hay que respaldar obviamente las fuerzas militares y se lanzó las fuerzas militares a la calle. Es decir, las calles están militarizadas en Colombia. Hay ejército, ese decreto de la asistencia militar. Es decir, militares que deberían estar cuidando las fronteras están en la ciudad. Esa asistencia militar, ese eufemismo de la asistencia militar, la policía levantó las barricadas. Eso es lo que dice Duque. Entonces, Duque lo que dice es, aquí se hace el despotismo ilustrado, aquí se hace lo que él dice, es una dictadura ya ahí, en últimas, y es que levantaron las barricadas a plomo, a plomo las levantaron. Por eso las cifras cuando te hablaba de temblores podrían cambiar, porque en el sector se escucharon de otros 8 muchachos muertos, 10 muchachos. Lo que tú me estabas recordando de esas fosas eran los falsos positivos, que nos estaba hablando también la Justicia Especial para la Paz. ¿Cuántos falsos positivos hubo en estos días también? Muchachos de 16 años que aparecieron muertos, muchachos en un centro comercial, en un almacén por acá, en Cali, aparecieron quemados. Es decir, esto, insisto, nosotros los colombianos sabemos que esto no lo tendríamos probablemente que estar viviendo si el gobierno hubiese escuchado, venga, ¿qué es lo que está pasando? Cuéntenme, escuchemos la voz del malestar, así sea de unos pocos. No tienen que ser la mayoría, porque sabemos que no siempre la mayoría tiene la razón, pero no porque sean unos pocos, tampoco no tienen derecho a ser escuchados. Entonces, no estaríamos viviendo nada de eso y no tendríamos que estar ni unos colombianos viéndose incómodos por el bloqueo de sus residencias, bloqueos que, como hemos dicho, también han puesto en riesgo no solo la movilidad, el recurso económico, financiero de algunos, sino también medicamentos, que al parecer algunos han sido muy exagerados, pero esta situación ha sido desbordante. ¿Por qué ha sido desbordante? Porque, Pedro, podemos ver imágenes de civiles armados disparándole a las multitudes, a los manifestantes, civiles que se pueden comprobar, algunos eran policías y otros civiles. Que armados con armas traumáticas, con armas de fogueo. Yo, como no sé de armas, afortunadamente, pues sí, no sé distinguir. Veo una de esas, puede ser de agua, uno sale corriendo. Pero salir a esgrimirle, salir a mostrarle el arma a otro que se está manifestando. Pero aquí hay otro asunto, que hay algunos dicen, pero es que son vándalos. Es que eso es la generalización, la falacia de generalidad, no, esos son vándalos. No lográbamos comprender cómo en Univalle, en la Universidad del Valle, estaba una concentración cultural, artística,
había un deseo de transformación, de cambio, una manifestación, una muestra de la inconformidad, pero también una expresión de arte. Y unos cuantos encapuchados tirándole piedras a un CAI de Ciudad Jardín, lo cual uno podría decir que, pero luego ve uno imágenes de encapuchados al pie de la policía. Claro. Entonces eso hace ruido. O cuando cogieron a un muchacho que hace poco liberaron con la participación de un colectivo de abogados aquí en Cali, lograron liberarlo. El muchacho tocaba un instrumento durante las marchas, entonces luego lo ve uno ahí siendo llevado por la policía, pero al frente, dentro de la imagen, ve uno a uno encapuchado al pie de la policía. Y uno dice, venga, si los policías están cogiendo los encapuchados y este encapuchado está al pie de la policía, ¿por qué no lo atrapan? Claro, sí, así es. Ale ayacta es, la suerte está echada, es decir, aquí no habría más que inferir. Las marchas las infiltran, así como han infiltrado la KGB y la CIA, eso está claro. Es decir, si grandes organismos de inteligencia han sido infiltrados, no van a infiltrar una marcha, una movilización irregular. Pero entonces los excesos son nocivos, es lo que siempre debemos recordar nosotros. Poder marchar pacíficamente debería ser la invitación y contar con esas garantías. En Colombia, por eso los muchachos piden al menos garantías para movilizarse, garantías para eso. Sí. Y bueno, de esto, ahora esto último que comentas, desde luego, pues los movimientos sociales, muchos están infiltrados. Esto no es nuevo. Fíjate que hace 30 años se hablaba, un poco más, hace 40 años se hablaba del Plan Cóndor, que en América Latina, pues, era un plan que pues se había orquestado por parte de la CIA desde Washington para influir en los gobiernos de América Latina, pero durante muchos años se dijo que eso era una teoría de la conspiración, se dijo que eso no era cierto, pero ahora que la CIA desclasificó sus expedientes, resulta que sí era cierto y que es más, hasta había más de 10 funcionarios que habían sido juzgados a causa del Plan Cóndor. Entonces, ahora que comentas todo esto, mira, me quedé pensando en lo que dice su país vecino, Venezuela, cuando habla Nicolás Maduro de que hay por ahí un plan para desestabilizar la región, que hay incluso grupos paramilitares que vienen, según Maduro, de Venezuela, provenientes de Estados Unidos, y que buscan entrar por la frontera de Colombia a Venezuela. Entonces, vamos, si vemos todo esto, hay muchísima información cruzada, que era lo que yo insistía desde el inicio. Escuchamos argumentos de un lado, argumentos del otro, pero incluso esto que nos comentas también es cierto. Se reprodujo también en Venezuela el hecho de que había en las protestas también quemaron a policías de la Guardia Bolivariana, cosas terribles. Entonces, esto efectivamente deslegitima los movimientos sociales, porque si alguien simpatizaba con una causa social, después dice, oye, es que hay que ver, son unos vándalos, son unos maleantes porque mataron a un policía, quemaron tal edificio, bloquearon un hospital. Entonces, efectivamente yo creo que hay que tener muchísimo cuidado cuando hay estos grupos que se infiltran y lamentablemente no sabe, porque a veces hasta la misma policía está vestida de civil. Esto aquí también ha sucedido en México. Entonces, creo que un llamado precisamente a la opinión pública es a discernir todo esto, a discernirlo y sobre todo a esto que tú comentas, ¿no? Exigirle a los gobiernos que haya condiciones para protestar, condiciones reales, no simplemente decir es que yo los dejo salir a la calle y ellos hacen cosas, no, o sea, creo que las condiciones son desde abrirse al diálogo, desde escuchar qué es lo que le pide la población, porque, pues sí, o sea, creo que lo que comentabas al inicio de la plática, un movimiento que lleva ya décadas de protesta en América Latina son los movimientos guerrilleros y exguerrilleros de Colombia. Entonces, las FARC simplemente puso las armas, no porque se haya solucionado la cuestión económica, fue porque hubo una cuestión de diálogo entre el gobierno de entonces, Juan Manuel Santos, y que me dio La Habana, pero no es que hayan cambiado las condiciones de desigualdad. Creo que
pues lo único que sucedió fue que se destapó un pedazo de Colombia que no estaba visible, una fracción de Colombia que estaba sin equipamiento de salud, sin equipamiento de escuelas, pues infiltrada por los cárteles del narco, en fin, y que apenas ahora, al ingresar a la vida pública, pues el gobierno creo que no supo qué hacer, porque efectivamente, pues ahora Iván Duque, yo cuando no he escuchado propuestas claras de qué va a hacer con esas regiones, lo único que hace es atacarlos, decir que ahí todavía opera la guerrilla, el narcotráfico, pero yo no sé si hay un plan ya sólido de decir, vamos a meter tantos hospitales, tantas escuelas, más carreteras, vamos a hacer lo básico, y que creo que todo esto sigue estando en deuda con la sociedad, ¿no? El gobierno de Iván Duque. Sigue estando en deuda. Pedro, Álvaro Leiva hoy en unos videos que a veces él comparte, decía, Duque se la ha pasado hablando más a los colombianos de cómo ponerse el tapabocas que gobernando. Tanto así que se hace sus propias autoentrevistas, como lo hemos visto en Colombia, contratando una empresa para que le diga qué le debe preguntar y él ya tener sus respuestas preestablecidas, preelaboradas. Duele, lo que queremos decir es que duele el país, duele Colombia, duele ver que un policía se exponga a que le caiga una bomba incendiaria, duele ver que un muchacho se exponga a perder su ojo, duele, eso es lo que tenemos nosotros como academia que propiciar escenarios de diálogo, de resolución pacífica de los conflictos, de no instigar a la violencia de ningún lado, de criticar los excesos de un lado como del otro. Se critican en estos momentos más los excesos del gobierno porque así ha convertido a la policía y al ejército en su fuerza antimanifestantes en últimas, antiprotesta. El escuadrón móvil antidisturbios, en ocasiones pudimos ver las confrontaciones, lanzaban el gas los muchachos y los muchachos sentían que estaban en una confrontación, listo, pero lo que se vivió luego del decreto fue que no vino el SMAT, vinieron con armas, es decir, y entonces ahí probablemente la respuesta podría haber sido en igual proporciones, pero pues no sé cómo podría haber sido. Esto duele el país, duele que el gobierno sea indiferente, duele que Duque haya decretado eso en lugar de un mes atrás evitar tanto disturbio, que la economía de los que generan empleo en Colombia se haya visto afectada, que el bienestar de algunos ciudadanos se haya visto afectado, que sus comercios se hayan visto, que la salud emocional de algunos se haya visto afectada. Bastaba única y exclusivamente sentarse a dialogar. Bastar simplemente eso. Ceder es ganar también, pero este gobierno pareciera que ceder es mostrar debilidad. Debilidad. Entonces duele el país y tendría que ser uno carente de compasión en Colombia si no le duele ver que un individuo saque un arma y mate a uno, a dos en una marcha y luego la turba vaya y lo linche. Es decir, no nos puede pasar por la cabeza, no es la sociedad que queremos nosotros los colombianos que se siga consolidando. Eso no puede repetirse, pero no tiene por qué negarse la posibilidad de la marcha y de la manifestación bajo el uso de la fuerza y de la represión. Óscar Arnulfo Romero lo dijo, es decir, que cese la represión, y esas son palabras que hizo eco en mí, por ejemplo, el viernes, que cese la represión, porque se sentía, era eso, una represión, muchachos huyendo despavoridos, obviamente buscando dónde entrar, a refugiarse, y escuchar yo que una señora, por su voz pareciera adulta mayor, decía, eso, corran, ahora sí corren, eso me genera a mí dolor, es decir, pero ¿cómo se le ocurre decir eso? Ellos están allá, sí, nos tienen incómodos, pero podemos salir, podemos desplazarnos, algunos, otros, hay que buscar que esos bloqueos no rayen, pero no bajo el uso excesivo de la fuerza. Escuchar afirmaciones de eso es reflejo de la polarización que
en la cual hemos estado exacerbada. Es decir, cada uno pareciera que estamos afincados en unas ideologías que desconocen la postura del otro, unos radicalismos que definitivamente nos han hecho incomunicables. El diálogo debería ser el que prime en estos momentos en Colombia y en nuestros hogares, y con nuestro vecino, encontrarme con el vecino, decirle, si usted es uribista, deme buenas razones para ser uribista, y si yo no comparto el gobierno de Uribe, el gobierno de Duque, tendría que darle buenas razones para decir por qué no. Bien, pero más allá de emotividades, más allá de atacar al otro, es decir, yo creo que ya hemos tenido suficiente en Colombia con periodos de confrontación armada que han dejado infortunadamente muchos muertos civiles, policías, militares, subversivos, etcétera, etcétera, etcétera. Esto no lo podemos seguir repitiendo. Sí, Carlos, y es que fíjate que efectivamente cuando se habla de polarización, pues mucha gente pudiera pensar que, vamos, por un fenómeno que explicó Carlos Marx como la lucha de clases, se podía pensar que es algo normal o natural en un proceso histórico, pero creo que quien más saca ventaja de la polarización son los partidos, porque en la realidad nosotros convivimos con gente de varios estratos sociales. Simplemente, pues, vamos, desde el que atiende algún negocio cerca de nuestra casa, puede tener más o menos dinero que nosotros, en fin, vamos, no importa. Creo que el hecho es que en la convivencia cotidiana se mezclan varias gentes de varios extractos y normalmente llevamos una relación sana. Pero si nosotros nos tragamos todo un discurso político de que o eres de izquierda o eres de derecha o eres liberal o conservador o eres, pues no sé, capitalista o no sé, empezamos a tomar partido por algo que no es nuestro. Nosotros perfectamente todo eso podemos, quizá en un momento dado de nuestra vida que nos puede ir muy bien, podemos tener, y que bueno, ojalá todo nos fuera muy bien, podemos tener dinero, que es pues sería lo deseable, que todos tuviéramos de un bienestar social. Pero creo que esta polarización, yo ahora que lo decías todo esto, estaba recordando lo que pasó en Brasil, cuando sale Dilma Rousseff, pues entra Michel Temer, después entra Jair Bolsonaro, y la votación a favor de Jair Bolsonaro, que era un personaje de ultraderecha, vamos, un personaje que también tenía una historia bastante siniestra detrás, resulta que como convenció al electorado es que dijo, yo voy a traer dinero a Brasil, y resulta que ni llegó dinero, resulta que también hubo un problema social muy fuerte con las poblaciones de las favelas, mandó también escuadrones de la muerte ahí a las favelas brasileñas, y resulta que también es lo mismo, con matices en cada país de América Latina, pero creo que es el mismo discurso. Es más, vamos, en Estados Unidos parecía el mismo discurso. Hay dos partidos, demócratas y republicanos, y parece que es lo mismo, parece que se replica la misma idea de que o eres demócrata o eres republicano, o eres conservador o eres liberal. Pero creo que esto, por ejemplo, a mí se me hace muy triste todo esto que dices de esta señora que dijo, ahora sí corren, ¿no? Ahora sí corren, como diciendo, bueno, en lugar de que diga, a ver, ya no estén matando a la gente, somos hermanos, amigos, vecinos, en fin, pues ya parece hasta incluso una cuestión de revancha, ¿no? Revancha social. Pero, hijo, o sea, bueno, qué terrible todo esto. Y bueno, aprovecho también para comentarte que te mandan saludos desde Morelos, aquí en México. Gerardo Quesada te manda saludos desde el estado de Morelos. Gracias. Y también te están escuchando vía Radio Sofando. El saludo lo mandó vía streaming de Facebook. Y también te están escuchando desde varias regiones. Te están escuchando desde Rusia, desde la región de Khabarovsk, que es una región pues que está muy cerca ya de lo que es la parte oriental del extremo oriente de Rusia. Te escuchan también de varias ciudades de la Ciudad de México. También te están escuchando desde Colombia, y desde luego también te están escuchando desde, pues, desde la Ciudad de México. Y bueno, les recuerdo a todo el público que nos acompaña tanto en nuestra transmisión en video. Sí.
Te escuchan desde Pereira, Risaralda, en Colombia. Bueno, muchas gracias. Sí, y bueno, todo esto, vamos, creo que lo que sí hay que señalar muy claro es que esto que está sucediendo en Colombia es algo que no es ajeno a nuestra vida en México, a lo que está sucediendo en Venezuela, en Chile, en Argentina. Creo que es producto de las mismas políticas económicas, políticas sociales, y que creo que no hay que apostarle a la división, ¿no? Creo que más bien hay que apostarle a la información. Por eso nuevamente aprovecho para agradecerte, Carlos Adolfo Rengifo Castañeda, que nos vengas a platicar todo esto, porque saberlo de primera mano es muy distinto a saberlo a través de medios oficiales, a través de una organización no gubernamental. ¿Por qué? Porque todo esto nos da el pulso vivo de la sociedad, ¿no? Y bueno, quería comentarte algo más que nos quieras platicar para la audiencia de Radio Sufando, Carlos. Bueno, hay dos cosas que quisiera mencionar. Una, es una experiencia muy bonita y ahí entra también las universidades. Dos momentos. Uno, una experiencia que surgió de los muchachos de las barricadas, de los puntos de resistencia. Idearon un proyecto que se llama Universidad Pal Barrio. De hecho, hace poco veía que Boaventura de Sousa Santos aplaudía esa iniciativa que tenían los muchachos de la Universidad Pal Barrio. ¿Y en qué consistía ese proyecto? Una convocatoria para los docentes universitarios, de primaria, de secundaria, de Cali o del Valle del Cauca. Inicialmente era en Cali, para que fueran a los puntos de resistencia a brindarles algún proceso educativo, posibilitar procesos formativos a estos muchachos. A los muchachos de primera línea, como se les conoce, o de segunda línea, o a los transeúntes, o a los mismos estudiantes de las universidades que están ahí. Y cuentan como experiencia que han recibido respuesta de cerca de 170 profesores que han decidido ir a los sitios a hablarles de interculturalidad, hablarles inclusive de proyectos, de emprendimientos, de argumentación, de políticas, de distintos temas según la experticia de cada uno de los maestros. Eso fue una iniciativa bonita que ha contado con la respuesta en los distintos puntos de resistencia de quienes hacen presencia ahí. Esto a propósito de dos expresiones que se utilizan, he escuchado últimamente en Colombia, que no debimos haber utilizado, y es los ni estudian ni trabajan. No estudian ni trabajan, quizás porque nosotros o no le hemos ofrecido como sociedad los espacios para que se cualifiquen y para que puedan trabajar también. Porque estudiar en Colombia no es retórico, es un artículo de lujo. Es un artículo de lujo. Entonces, esa experiencia de la Universidad Pal Barrio ha sido significativa, ha hecho eco en muchos académicos, y lo que cuentan los organizadores de la Universidad Pal Barrio es que ahora que pase todo esto, porque así lo dicen, porque no se puede hacer un bloqueo permanente, porque el bloqueo no es más que aquel que sin voz quiere llamar la atención para ser escuchado, han llegado a afirmar que este proyecto de la Universidad Pal Barrio sea apoyado, avalado por algunas o las universidades de la ciudad para certificar y cualificar a muchos de estos muchachos que algunos no han tenido oportunidades de estar en un salón de clase. Esto es una experiencia bonita, y me parece que como sociedad la podemos apoyar. Y la otra es que las universidades se han proyectado, se han manifestado también, han presentado su voz. Pedro, en la Universidad San Buenaventura, por ejemplo, se han generado espacios de diálogo por la vida, un alto por la vida. En la Universidad del Quindío se han hecho espacios conversatorios, invitado a los estudiantes, invitado a los muchachos que están en las barricadas, que están en los lugares de concentración, para hablar de la importancia del movimiento, pero también de la vida,
La vida es un imperativo que debemos respetar, el respeto a la vida como un imperativo mejor. Entonces, las universidades han ofrecido sus consultorios jurídicos, han estado ahí, y la iglesia forma parte de algunas mesas, de la mesa, por ejemplo, y algunos miembros de la iglesia católica los hemos visto ahí a través de algunas fotos apoyando en cierta forma lo que se llama como primera línea, pero no es fomentar la violencia, no es instigar, es mostrarle al mundo, venga, lo que ellos están diciendo merece ser escuchado, es eso. Está uno casi seguro, Pedro, que un policía no quiere venirse, probablemente, o algunos policías no quieren venir a confrontar con los muchachos. No, claro. Que no quieren venir a chocar con los muchachos, porque ellos escuchan también, venga, que estos muchachos están pidiendo que, lo que pasa es que no es la manera, dirán ellos, no es la manera. Entonces entra ahí la situación, y es el gobierno es el que se tiene que sentar a dialogar. Así como para cerrar esta idea, escuchaba que con ocasión del decreto de asistencia militar, lo que conversaban uno de los muchachos organizadores de la Universidad de Palbarrio es que si hubiesen sido inclusive policías del mismo sector donde viven los muchachos, la arremetida no hubiese sido como fue, claro, sino que eran de otros lugares. Es decir, hay un asunto de que no es solo empatía, es compasión. Sí. Y compasión que no es unidireccional, la compasión que va en dirección del que reclama, del que pide, pero también del policía que está ahí exponiéndose. Lo digo exponiéndose porque policías salen de sus casas, Pedro, preocupados, salen angustiados, salen tristes, lloran algunos, y sus esposas también. Lo que queremos es una sociedad más igualitaria, una sociedad donde haya no me gusta casi la expresión de la inclusión, pero prefiero una sociedad que reconozca al otro. Que reconozca al otro. Sí, y es que esto que comentas es bien cierto, ¿no? Cuando se humaniza el rostro de la persona que está frente a nosotros, humanizarlo no solamente es verlo, sino que es reconocerlo, es que hay empatía. Mira, aquí dentro de la filosofía de los pueblos prehispánicos, la filosofía náhuatl, había una cosa que era Inislin Xochitl, que era en el rostro y en el corazón. Eso lo que implicaba es que se aprendía con base en el rostro ajeno. Yo me reconocía en el rostro del que tengo enfrente. Si el rostro que tengo enfrente es un rostro preocupado, una persona que tiene hambre, entonces algo de eso tiene que ver conmigo, ¿no? Entonces, esto es triste que, pues, todas estas maniobras las haga el gobierno para despersonalizar, ¿no? Como diciendo, pues, tú vete a otro lugar donde no los conozcas, si los golpeas, quién sabe quiénes son, los deshumanizan, pues. Todo eso se vuelven cifras, se vuelven números fríos que al final de cuentas hay personas, ¿no? Detrás de estas desapariciones, más de 1000 desapariciones, de estas más de 40 víctimas. Vamos, yo trato de ponerme en los zapatos que sienten los papás, ¿no? De alguien que su hijo de repente dicen, es que ya perdió un ojo, ¿no? En una protesta callejera, en fin, la reacción quizá es, ya no salgas, ¿no? O a sus otros hijos, ya no vayas, ¿no? O a los familiares, oye, ya ves lo que te pasó por estar yendo ahí, pues ya no vayas porque las cosas no cambian. Entonces, claro que todo esto tiene un efecto psicológico para mal, y que pues es muy lamentable que el gobierno no esté actuando a la altura. Oye, Carlos, y bueno, una pregunta que también se me hace importante, aparte de estas universidades de barrio, ¿tú le ves alguna salida a este conflicto en lo inmediato? Es obvio que pues no tenemos ninguno de nosotros una bola de cristal, pero sí, con base en lo que es la filosofía de la historia, nos damos cuenta que hay procesos cíclicos en la historia, que ahora no es casual que después de un periodo donde la economía se viene abajo a nivel mundial, pues nos encontremos con situaciones donde empieza la violencia. Si recordamos cuando fue la Gran Depresión de los Estados Unidos en los años 20, pues hubo un interés muy marcado de los Estados Unidos en entrar a la guerra mundial para recuperar su economía. Entonces,
pues tampoco es casual que ahora que está sucediendo esto, empiecen conflictos entre Israel y Gaza, bueno, y todo con Palestina. Claro. Entonces, y bueno, no se diga esto abiertamente en Colombia fue detonado por una reforma fiscal que quería más dinero. Entonces, esto es cíclico, pero dejando a un lado que el dinero no va a llegar solo, ni que el dinero va a llegar pues a carretadas, ¿no? Como lo quisiera el gobierno o como lo quisieran los gobiernos, ¿tú le ves en lo próximo alguna vía de solución o piensas que pues lamentablemente el gobierno sigue en la misma postura y que lamentablemente pues esto sigue avanzando, esta violencia? El asunto es quién está detrás de la silla presidencial, ¿no? Claro. Es muy complejo. No quisiera uno sonar fatalista, ¿cierto? Pero inclusive tuve una hipótesis frente al silencio cómplice de Duque durante un mes de cerrarse al diálogo, que temía mucho que acrecentara la confrontación entre los mismos ciudadanos, porque había un sector de la ciudadanía que se sentía incómodo por sus restricciones a la movilidad, y eso salieron algunos a mostrar sus armas y a mostrar sus Toyotas, esto y lo otro, cosa que fue también dolorosa, porque pues uno comprende que ellos están viéndose afectados, pero no es la forma de ir a un choque, a una confrontación. Al único que había que presionar es al gobierno. Siéntese a dialogar, siéntese a escuchar y resuelva el asunto. No irse a una confrontación entre los mismos ciudadanos. Eso es lo que tenemos que evitar. Y frente a todo esto, pues luego del decreto, lo que se ve es que ya hay un desbloqueo de cada una de las vías, progresivo. Eso es lo que se está diciendo ahora. Los de la mesa del paro están esperando que se escuche algunos de sus reclamos, propuestas, solicitudes. No quiero ser fatalista, pero en últimas, lo que ha surgido dentro de todo esto es que algunos han considerado que, miren lo que sucedería en el país si llega un gobierno distinto al nuestro. Entonces, claro, pareciera que la situación ha sido más usada en favor de y autolegitimarse, sabiendo que es resultado de una negligencia y de una ausencia de un gobierno que sea capaz de dialogar y de escuchar los reclamos del otro. Entonces, es muy complejo. Realmente hay algunos analistas políticos que dicen que lo único que se está haciendo es, unos dicen que lo que está sucediendo es posibilitar la llegada de Petro, otros dicen que lo que se está haciendo es propiciar, preparar a alguien que no va a ser Duque para las próximas elecciones, porque Duque claramente no va a ser el candidato del Centro Democrático para una próxima elección el otro año. Es especulación realmente. Claro. Pues aquí lo único que podemos hacer un llamado a, primero, la opinión pública internacional es a que haya ayuda para el diálogo, así como en los acuerdos de La Habana, pues se ofreció La Habana, se ofreció Cuba a establecer una mediación. Creo que aquí podemos apostar también esto, que de alguna forma algún país neutral, obviamente, se ofrezca una mediación del conflicto ya que está polarizado y ya que el gobierno no quiere escuchar, no pretende hacer un cambio real, pues ojalá haya alguna mediación que todo esto lo lleve, pues vamos a un proceso ya de pacificación. Es terrible que todo esto esté pasando, sobre todo después de una situación tan dolorosa para todos como ha sido la pérdida de seres queridos por la pandemia. Y pues bueno, podemos apostar eso, pero mira, no sabes cuánto te agradezco que hayas platicado con nosotros, Carlos. Realmente siguen abiertos los micrófonos de Radio Sufando. También aprovecho públicamente para hacer un agradecimiento a la doctora Lourdes Velázquez González o Lourdes Agassi, pues de habernos permitido este contacto contigo, porque es una cuestión fundamental. Todos debemos estar enterados de qué está pasando. Es una situación que no solamente debe de generar compasión, sino debe de generar algo activo. Como decíamos, en el mejor de los casos, una mediación internacional,
una ayuda internacional también para quien pueda enviar, pues no sé, lo que se requiera, medicamentos, víveres, en fin. Sabemos que hay zonas que están actualmente muy, muy lastimadas, que requieren ayuda. Y pues bueno, qué bueno que aceptaste la invitación, Carlos. Y pues alguna palabra final que quieras compartir para el público de Radio Sufando. Pedro, pues primero agradecerte a ti, a Victoria, por la invitación, por el espacio, por desear saber más acerca de lo que nos pasa. Como decimos, esto es más una narrativa, no pretende ser el discurso que explique lo que está como tal, sino una narrativa que nace de una experiencia de vida y desde una convivencia muy cercana a algunos de estos sitios. Agradecerle a la doctora Lourdes también por este espacio y esta invitación, y pedirles a ustedes y a la comunidad internacional que sí, que nos acompañen, que sigan poniendo sus ojos en Colombia y que apoyen los procesos de diálogo y de resolución pacífica de los conflictos. Es la única salida, no hay que pensar en un uso excesivo de la fuerza, en una asistencia militar no hubiese sido necesaria nunca si el presidente no se hubiese, insisto, cerrado al diálogo. Un bloqueo de un día no hubiese sido necesario si el gobierno se hubiese sentado a dialogar y no hubiésemos tenido esas cifras que hoy estamos teniendo de muertes, de policías heridos, de civiles heridos, de manifestantes de un lado o del otro. Es decir, nada de esto hubiese ocurrido si el gobierno se hubiese sentado a dialogar. Para mí sería un gran responsable de lo que está pasando. En lugar de eso, hubiese hecho el presidente, como tú acabas de decir, Pedro, pedirle apoyo a la comunidad internacional para resolver lo que sea necesario. Muchas gracias, Pedro. Y un abrazo y fuerza a todos mis compatriotas, y que sí, que seamos nosotros los invitados a dialogar y no instigar ninguna forma de violencia, no incitar ninguna forma de violencia, no decir eso, nada, no celebrar la muerte de un policía, la muerte de un civil, la muerte de un encapuchado, no celebrar. Una muerte de un encapuchado es la muerte de un muchacho que probablemente no tuvo las oportunidades de ir a una universidad o no contó con un entorno social saludable para hacerlo mejor ciudadano o para ofrecerle unas expectativas distintas o para hacer de él un profesional si él así lo hubiese querido. Pero eso es lo que tenemos que apostarle nosotros, y el policía está haciendo lo que tiene que hacer. ¿Por qué? Porque hay un gobierno detrás de él. ¿Bien? Es eso, es la vida por encima de todo. Pues no sabes cuánto te agradezco que nos hayas acompañado. Incluso aprovecho, miren, en este momento, como les comentaba, está saliendo todo esto como una entrevista especial, pero para la gente que quiera volver a escuchar esta entrevista con Carlos Adolfo Rengifo Castañeda, que nos habla desde Colombia, pues vamos a retransmitir esta entrevista de este miércoles al otro en el programa de Diano Yaipa y Deya, que se transmite en Radio Sufando todos los miércoles de 21 a 22 horas horario central de México, pues para que puedan volverla a escuchar, y desde luego también el video lo vamos a subir a nuestro canal de YouTube, al canal de Radio Sufando también, para que esté disponible y pues ahí puedan escucharnos y puedan volver a verlo. Y bueno, les recuerdo que esta entrevista va a salir en vivo el miércoles 9 de junio, para un dato más preciso, a las 21 horas horario central de México, y después va a estar disponible el podcast en el portal de iVoox, en www.ivoox.com, iVoox.com, ahí buscan el canal de Radio Sufando, y bueno, ahí va a estar. Y bueno, pues nuevamente un abrazo para todos nuestros amigos y hermanos de Colombia, en especial para ti, Carlos. Muchísimas gracias por compartir todo esto, y seguimos con el micrófono abierto para posteriores invitaciones. Esta es tu casa, esta es tu estación Radio Sufando, y pues esperemos que esto se solucione lo más pronto posible. Muchas gracias, Carlos. Gracias, Pedro. Un abrazo, y un abrazo para todos quienes nos acompañaron en el día de hoy. Muchas gracias.